Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Prieto Silva. Soy de la Unidad de Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas y yo les voy a presentar el cuento como proceso creador y simbólico en la terapia infantil. Bueno, pues a lo largo de nuestra existencia, el cuento ha sido un medio narrativo para explicar nuestro contexto. Este ha sido una de las formas mucho más antiguas que existen y al final de la Edad Media, pues obtuvo su connotación como parte del individualismo del concepto, en donde se crea ya como un género en base a una conciencia creadora, en donde ya el cuento es en sí como una estructura literaria. Aunque nosotros pensemos que un cuento puede ser breve, simple y modesto, pues de todas maneras un cuento tiene la habilidad para transportarnos a un infinito de significados y significantes en donde están inmersos valores, están inmersos ideologías, costumbres, contextos, etcétera. Cuando nosotros estamos trabajando en un tratamiento en terapia infantil, nos hemos dado cuenta que pues tanto el juego como el dibujo, pues obviamente son técnicas muy importantes para el trabajo con niños, pero cuando los niños nos introducen un cuento dentro de una sesión, a veces no le tomamos la importancia que este tiene. Sin embargo, si le damos una connotación en cuanto a la temática que nos puede estar abordando, pues podemos encontrar un sinfín de significados y que de alguna manera el cuento puede ser también un instrumento, una herramienta dentro de la sesión terapéutica para poder entender la subjetividad del infante. Eh, Nosotros cuando observamos que los niños pueden retomar algún cuento o nos los dicen de manera instantánea, eh, bueno, más bien espontánea, podríamos estar observando que ellos están realizando todo un proceso creador y simbólico en donde nos están mostrando parte de su subjetividad, pero al mismo tiempo nos están mostrando cómo ellos están representando a sus objetos, cómo ellos representan a los personajes significativos de su vida, cómo se representan a sí mismos o cómo también nos muestran parte de su mundo interno. En cuanto a la metodología de este artículo, de este tema, pues fue describir todos estos elementos simbólicos que están inmersos dentro de un proceso creador y se hace una revisión bibliográfica sobre las aportaciones teóricas dentro de la teoría psicoanalítica, es decir, que se trata de una investigación cualitativa de corte psicoanalítico. Y bueno, en cuanto a los resultados, pudimos obtener que los cuentos narrados por los niños o ya sean cuentos maravillosos o cuentos que ellos mismos van creando dentro de la sesión terapéutica, pues pudimos observar que estos están cargados de muchos elementos simbólicos, que ellos también de alguna manera están en un proceso creador en donde pueden ir y venir en un proceso primario y secundario, en donde van mezclando elementos simbólicos, van mezclando elementos que tienen que ver con la fantasía, pero también tienen que ver con su realidad. A veces dentro de los cuentos nos pueden mostrar su conflictiva, nos pueden mostrar sus deseos, sus anhelos, sus sufrimientos o fantasías que de alguna manera pueden estar desplazadas, a veces son fantasías primitivas, por ejemplo, fantasías que tienen que ver con la oralidad, que tienen que ver con la agresión, que tienen que ver con la pulsión de muerte. Entonces, cuando los niños nos platican cuentos dentro de un tratamiento, pues observamos que estos tienen una estructura, ¿sí? En el sentido de, por ejemplo,
Cortázar decía que un cuento pues no es una mera anécdota simple, sino es una estructura, es un cuento donde tiene un principio, un desarrollo y un fin. Y este está cargado de significantes y significados, en donde hay un elemento que tiene que ver con una intensidad, tiene que ver con una tensión, porque la mayoría de los cuentos pues, son cuentos cortos y que de alguna manera también dan profundidad. En cuanto a lo simbólico, pues nosotros encontramos que en el uso de los cuentos, estos nos pueden incluso ayudar hasta para trabajar con ellos en cuanto a hacer señalamientos, en cuanto a hacer interpretaciones. Ya Ana Freud utilizaba recursos, ¿verdad?, para hacer las interpretaciones de tal manera que no fueran tan amenazantes para el niño y no los vivenciara tan fuertes, según Ana Freud. Pero lo que descubrimos acá es que en cuanto a aspectos simbólicos, pues estos están cargados de significados y significantes, en donde hay un ir y venir de un proceso primario a un proceso secundario. Cuando hablamos de un proceso primario, estamos hablando de todos estos elementos simbólicos en donde el niño representa o hace varias representaciones en una sola, como es la condensación, o esta representación se desplaza a otra representación, como es el desplazamiento en sí. Podemos encontrar que en los cuentos están inmersos las fantasías, como ahorita lo mencioné, como hay fantasías muy primarias, muy básicas, que tienen que ver con la oralidad, que tienen que ver con la muerte, pero también hay fantasías como del aquí y el ahora, como fantasías muy presentes, en donde los niños nos muestran parte de lo que ellos quisieran, o bien nos muestran su contexto o nos muestran su conflictiva. Y bueno, de los resultados se obtuvo que los cuentos que eligen los niños de alguna manera pues cumplen, ¿verdad?, con todos estos aspectos de los cuentos, tienen una estructura, tienen profundidad, tienen intensidad, tienen un principio, un desarrollo y un fin, y que de alguna manera, pues tal como lo escriben, ¿verdad?, los literatos, pues tienen todas estas características estructurales. Entonces, cuando un niño nos platica un cuento, pues no es una simple, no es un simple enunciado, no es una asociación nada más que se hace, sino que estamos observando que está elaborando el niño psíquicamente, que está realizando todo un proceso y que está utilizando recursos de su mundo interno para poder conectarlos entre un proceso primario y uno secundario, tal como lo hablaba Winnicott, en donde pudiéramos pues decir que los cuentos también es un espacio, es una zona transicional en donde el niño puede ir entre la realidad y la fantasía, entre la objetividad y la subjetividad, entre su mundo interno y su mundo externo. Eso quiere decir que bajo un proceso secundario le va dando una lógica para que pueda ser comunicado. Entonces, el niño está poniendo en palabras, ¿verdad?, lo que está representando, está poniendo en palabras sus duelos, sus deseos, sus límites, sus daños, sus defensas, pero al mismo tiempo, al estar platicando un cuento, está adquiriendo fortaleza, está adquiriendo riqueza yoica y por lo tanto está adquiriendo mucho mayor capacidad simbólica en donde puede expresar sus fantasías primitivas, reprimidas, y esto permite que todo este proceso vaya aliviando pues experiencias que le van provocando sufrimiento, angustia o desesperanza. Por lo tanto, pues Bruno Bettelheim decía que, por ejemplo, mediante la identificación de un personaje, de alguna manera a veces los niños pueden ir sobrellevando situaciones con las cuales ellos van haciendo analogías, van haciendo propio, ¿verdad?, su desarrollo, su historia. Por lo tanto, se podría decir que cuando los niños nos platican cuentos, pues estamos ante situaciones sublimatorias, sí, es una vía sublimatoria
en donde observamos que este niño requiere, ¿verdad? Está trabajando psíquicamente, está haciendo todo un esfuerzo para platicarnos ese cuento y que a partir de su historia, a partir de su contexto, pues nosotros podemos ir trabajando junto con el infante para obtener todo un sinfín de significados. Y al mismo tiempo se permite ir transitando, se permite ir resolviendo dificultades del contexto del infante, pero también lo va enriqueciendo en su mundo interno. Entonces, como se concluye que el cuento que estos niños nos platican o niñas, pues son parte de un proceso creador y son elementos simbólicos que se elaboran y que van resolviendo sus desavenencias. Pues por mi parte esto sería todo y muchas gracias por invitarme a estos espacios. Hasta luego.